Cada mañana comenzaba igual. Antes de que el sol saliera del todo, él ya estaba de pie, no porque quisiera, sino porque el cuerpo se lo exigía. El despertador casi nunca sonaba, el hábito de levantarse temprano estaba grabado en los huesos, como el cansancio. Se llamaba Miguel, tenía poco más de 30 años, aunque parecía mayor, las manos ásperas, la espalda encorvada antes de tiempo, la mirada cansada de alguien que había aprendido a resistir más que a soñar. Miguel era albañil. Trabajaba donde hubiera obra, a veces en construcciones grandes, otras en casas pequeñas, lo que saliera, lo que pagara el día, no había contratos, no había prestaciones, no había certeza, solo el jornal y la promesa de que mañana, con suerte, habría trabajo otra vez. Ese día, como tantos otros, caminó varias cuadras hasta la parada del camión. El desayuno había sido café cargado y un pedazo de pan duro, no porque quisiera ahorrar, sino porque no había más, el dinero nunca alcanzaba para todo. En la obra, el ruido empezaba temprano, golpes de martillo, mezcladoras, gritos. Miguel se colocó el casco viejo que ya había perdido el color y se puso a trabajar sin hablar mucho. Nunca fue de los que se quejan, había aprendido que quejarse no cambiaba nada. Cargaba costales, subía cubetas, mezclaba cemento, el cuerpo dolía, pero el movimiento lo mantenía distraído. Pensar demasiado era peligroso, pensar llevaba a preguntas incómodas, y Miguel no tenía respuestas. Al final del día, cuando el sol empezaba a bajar, el cansancio se volvía pesado, no ese cansancio normal del trabajo bien hecho, sino uno más profundo, más triste, el de sentir que todo esfuerzo se iba en sobrevivir, no en avanzar. Le pagaron lo justo, ni más ni menos, guardó el dinero en el bolsillo del pantalón y emprendió el camino de regreso. En casa lo esperaba un cuarto pequeño, paredes sin terminar, una cama sencilla, una mesa vieja, nada más. Vivía solo desde hacía tiempo, las relaciones se le habían ido rompiendo poco a poco, igual que muchas otras cosas en su vida. Esa noche, como muchas otras, pasó por la tienda, compró cerveza, no mucha, solo para relajarse, se decía, era una costumbre que había empezado como algo ocasional y que ahora era parte de la rutina. Miguel no se consideraba alcohólico, trabajaba todos los días, no faltaba, no llegaba borracho a la obra, pero tampoco podía negar que el alcohol se había convertido en una forma de escape, un descanso falso. La cerveza le apagaba un poco el ruido de la cabeza, ese ruido constante que le recordaba que no estaba donde quería estar, que había tomado malas decisiones, que había desperdiciado oportunidades. Porque Miguel sabía que no siempre había sido así. De joven había tenido sueños, no grandes, pero reales, quería aprender algo más, tener un negocio propio, construir una casa bien hecha, no solo para otros, sino para él, pero la vida se había ido complicando. Primero fueron malas compañías, luego decisiones impulsivas, después, la costumbre de dejar todo para después, el tiempo pasó sin pedir permiso. Ahora, cada día se parecía demasiado al anterior. A veces, mientras trabajaba, veía pasar camionetas nuevas, gente bien vestida, supervisores hablando por teléfono, y aunque no sentía envidia directa, sí algo parecido a una pregunta silenciosa, ¿en qué momento mi vida se quedó aquí? Pero esa pregunta duraba poco, porque la realidad no daba espacio para filosofar, había que trabajar, había que pagar cosas, había que seguir. El dinero nunca sobraba. Entre renta, comida, transporte y algunos vicios mal controlados, el sueldo se iba rápido, no había ahorro, no había margen, si un día se enfermaba o no había trabajo, el problema era inmediato. Y eso generaba ansiedad. Miguel dormía mal, a veces se despertaba en la madrugada con la sensación de que algo estaba mal, aunque no supiera exactamente qué, pensaba en el futuro, pero no lograba imaginarlo con claridad, todo se sentía borroso. Había días en los que se prometía cambiar, decía que iba a dejar de tomar, que iba a buscar algo mejor, que iba a aprender otro oficio, pero al día siguiente, el cansancio, la rutina y la costumbre volvían a ganar. No porque fuera débil, sino porque estaba agotado. Cambiar requiere energía, y Miguel apenas tenía la suficiente para llegar al final del día. Una tarde,
mientras trabajaba en una obra pequeña, vio a un hombre mayor observando la construcción. No hablaba mucho, solo miraba con atención. En un momento, Miguel se acercó para preguntarle si necesitaba algo. No, respondió el hombre, solo estoy recordando. Miguel no entendió, pero no preguntó más, siguió trabajando. Antes de irse, el hombre se acercó de nuevo. Yo también fui albañil, dijo, durante muchos años. Miguel levantó la mirada, sorprendido. ¿Y ahora?, preguntó. El hombre sonrió, pero no respondió directamente. El trabajo duro no es el problema, dijo, el problema es cuando el trabajo duro no te deja tiempo para pensar. Miguel se quedó callado, esa frase le dio vueltas en la cabeza más tiempo del que esperaba. Esa noche no compró cerveza, no porque hubiera decidido dejarla, sino porque no tenía ganas. Se sentó en la cama, en silencio, por primera vez en mucho tiempo, no encendió la televisión, no puso música, no hizo nada para distraerse. Y entonces, todo lo que había estado evitando empezó a aparecer. Pensó en los años que habían pasado, en cómo había aceptado poco a poco una vida que no había elegido conscientemente, en cómo había normalizado el cansancio, la escasez y la resignación. No lloró, Miguel no era de llorar, pero sintió un peso en el pecho, una mezcla de tristeza y miedo. Miedo de que eso fuera todo, miedo de llegar a viejo igual, miedo de no cambiar nunca. Esa noche, sentado solo, entendió algo que llevaba tiempo evitando: si seguía exactamente igual, nada iba a cambiar. No era una revelación mágica, no fue un momento inspirador, fue una verdad incómoda, cruda y silenciosa. Miguel no sabía todavía cómo iba a salir de ahí, no tenía un plan, no tenía dinero, no tenía garantías. Pero por primera vez en mucho tiempo, dejó de anestesiarse. Y eso, aunque todavía no lo sabía, era el primer paso. El cambio no llegó al día siguiente. Miguel despertó temprano, como siempre, el cuerpo le dolía igual, el cuarto seguía siendo el mismo, el dinero en el bolsillo no había aumentado durante la noche, nada externo había cambiado. Lo único distinto era una sensación incómoda que no se iba. No era motivación, no era entusiasmo, era una inquietud persistente. Esa mañana fue a trabajar como de costumbre, cargó costales, mezcló cemento, subió escaleras improvisadas, nadie notó nada diferente, y, sin embargo, para Miguel todo se sentía más pesado, no por el trabajo, sino por la conciencia. Ahora sabía que seguir igual tenía un costo. Durante los primeros días no hizo nada extraordinario, no dejó de beber por completo, no renunció al trabajo, no empezó un plan de vida, lo único que hizo fue observarse. Observó cuánto gastaba sin pensar, observó cuántas veces bebía solo por costumbre, observó cómo el cansancio se acumulaba sin descanso real. Ese ejercicio fue más difícil de lo que imaginaba. Porque verse con honestidad duele. Una tarde, después del trabajo, pasó frente a la tienda como siempre, se detuvo unos segundos, entró, tomó una cerveza del refrigerador, la sostuvo en la mano, la dejó de nuevo en su lugar. Salió sin comprar nada. No fue una victoria épica, fue un gesto pequeño, pero para Miguel, significó algo importante. Por primera vez, eligió conscientemente. Los días siguientes fueron irregulares, algunas noches bebió, otras no, hubo días en los que se prometía cambiar y otros en los que solo quería olvidar. El progreso no era una línea recta. Pero había algo nuevo, ya no se engañaba. Miguel empezó a darse cuenta de que el problema no era solo el dinero, era la falta de dirección, vivía reaccionando, aceptando lo que venía, sin construir nada propio. Una tarde, en la obra, escuchó a dos compañeros hablar sobre un trabajo extra, reparaciones pequeñas los fines de semana, nada grande, pero mejor pagado que el jornal diario. Miguel escuchó en silencio. Antes, habría pensado que estaba demasiado cansado, que no valía la pena, que ya vería después. Esta vez preguntó. El primer fin de semana fue duro, trabajó toda la semana y aún así fue a hacer el trabajo extra. El cuerpo protestó, la espalda dolía más de lo normal, pero al final del día, el pago fue distinto. No solo en dinero.
sintió algo que no sentía desde hacía tiempo: control. Ese dinero extra no se fue en cerveza, lo guardó, no sabía para qué exactamente, pero lo guardó. Era poco, pero era suyo. Con el paso de las semanas, empezó a repetirlo, no todos los fines de semana, no siempre, pero cada vez que podía. El cansancio seguía ahí, pero ahora tenía propósito. Miguel empezó a dormir mejor, no porque descansara más, sino porque la mente estaba un poco más tranquila. Sabía que estaba haciendo algo distinto, aunque todavía no viera resultados claros. También empezó a reducir el alcohol de forma natural, no por fuerza de voluntad heroica, sino porque llegaba tan cansado que prefería dormir, y porque cada vez que bebía, sentía que estaba retrocediendo. Hubo recaídas. Hubo noches malas, días en los que se preguntó para qué estaba haciendo todo eso, momentos en los que pensó que era inútil intentar cambiar a esa edad, en esa situación. Una vez gastó parte del dinero guardado en una noche larga. Al día siguiente, la culpa fue fuerte, pensó que había arruinado todo. Pero algo había cambiado, no se rindió. En lugar de castigarse, entendió algo importante: el cambio no se trataba de perfección, sino de dirección. Un error no anulaba el camino. Miguel empezó a pensar más allá del día a día, no mucho, pero lo suficiente. Se preguntó qué sabía hacer bien, qué podía mejorar, qué podía aprender. Recordó que en la obra siempre le pedían ayuda para medir, para calcular materiales, para resolver detalles. Tenía buen ojo, buen criterio, no era el más rápido, pero sí el más cuidadoso. Un compañero le dijo un día: «Tú podrías dirigir una cuadrilla, ¿no?». Miguel se rió. «No», respondió, «eso es para otros». Pero la idea se quedó. Empezó a observar cómo funcionaban los encargados, cómo organizaban el trabajo, cómo hablaban con los clientes, cómo resolvían problemas. No lo hacía para competir, sino para aprender. Poco a poco, empezó a asumir más responsabilidad, sin que se lo pidieran. Revisaba trabajos, proponía soluciones. Algunos jefes lo notaron, otros no, pero eso ya no importaba tanto. Miguel estaba construyendo algo interno. Con el dinero extra, empezó a pagar pequeñas deudas, no todas, no de golpe, pero una por una. Cada pago le quitaba un poco de peso de encima. También empezó a ahorrar, aunque no lo llamara así. Separaba algo, poco, lo suficiente para no quedarse en ceros. La vida seguía siendo dura, no hubo saltos mágicos, no hubo oportunidades inesperadas, hubo rutina, esfuerzo y constancia. Y hubo algo más difícil: paciencia. Miguel tuvo que aprender a aceptar que los cambios profundos no se notan rápido, que no hay aplausos, que nadie te felicita por hacer lo correcto en silencio. A veces se preguntaba si valía la pena, si no era mejor volver a lo de antes. Al menos ahí todo era conocido. Pero cada vez que dudaba, recordaba aquella noche en silencio, ese miedo de quedarse igual para siempre. Eso lo hacía seguir. Un año después, Miguel no era rico, no tenía casa nueva, no había dejado de ser albañil, pero tampoco era el mismo. Tenía menos deudas, tenía algo guardado, tenía más claridad, tenía menos vicios. Y, sobre todo, tenía algo que antes no: respeto por sí mismo. No era éxito todavía, pero ya no estaba perdido. El camino era lento, sí, difícil, también. Pero por primera vez, el camino era distinto. El éxito no llegó de golpe. No hubo una llamada inesperada, no hubo un golpe de suerte, no hubo un momento exacto en el que Miguel pudiera decir: aquí cambió todo. El éxito llegó despacio, tan despacio que, durante mucho tiempo, Miguel no se dio cuenta de que ya estaba viviendo algo distinto. Seguía despertando temprano, seguía trabajando duro, el cuerpo todavía se cansaba, las manos seguían ásperas, pero había algo que ya no estaba: la sensación constante de estar atrapado. Miguel ya no trabajaba solo por sobrevivir, trabajaba con dirección. Con el tiempo, los trabajos extras se volvieron más frecuentes. La gente empezó a recomendarlo, no porque cobrara barato, sino porque cumplía, llegaba a tiempo, terminaba lo que empezaba, respondía cuando había problemas.
Ese tipo de reputación no se construye rápido, pero cuando se construye, pesa más que cualquier anuncio. Un día, un cliente le propuso algo distinto, un trabajo más grande, no solo reparar, sino coordinar. Miguel dudó, era más responsabilidad, más presión, más riesgo. Antes habría dicho que no. Esta vez aceptó. No fue fácil, hubo errores, hubo noches largas, hubo momentos en los que pensó que se había metido en algo demasiado grande, pero también hubo aprendizaje, mucho aprendizaje. Miguel empezó a dirigir pequeños equipos, no como un jefe autoritario, sino como alguien que sabía lo que era estar abajo, escuchaba, organizaba, cuidaba los detalles. Poco a poco, el dinero empezó a ser más constante, no excesivo, pero estable, y por primera vez, Miguel no lo gastó todo. Pagó lo que debía, ahorró sin darse cuenta, invirtió en herramientas mejores. Cada decisión tenía un propósito. El alcohol ya no tenía el mismo lugar, no desapareció de un día para otro, pero dejó de ser una necesidad, la vida ya no era algo de lo que hubiera que escapar. Miguel empezó a vivir mejor, no en lujos, sino en calma. Cambió de casa, no a una enorme, pero sí a una digna, terminó paredes, pintó, compró una cama nueva, dormía profundo, sin miedo a que el mes siguiente lo aplastara. Un día, mientras desayunaba tranquilo, se dio cuenta de algo que lo dejó en silencio, hacía tiempo que no despertaba con ansiedad. Eso era nuevo. Con el paso de los años, Miguel dejó de ser solo un albañil que buscaba trabajo, se convirtió en alguien a quien buscaban, tenía su propio equipo, elegía proyectos, rechazaba los que no valían la pena. Pero lo más importante no estaba en el dinero. Estaba en cómo se sentía. Miguel empezó a ayudar a otros, no como un salvador, sino como alguien que entendía, dio oportunidades a personas que estaban donde él había estado, les exigía, sí, pero también les enseñaba. Nunca olvidó de dónde venía. A veces, al final del día, se quedaba sentado observando una obra terminada, casas bien hechas, espacios sólidos, lugares donde otras familias construirían su vida. Y pensaba en lo irónico que era todo. Había pasado años construyendo casas para otros mientras su propia vida estaba en ruinas, ahora construía ambas cosas al mismo tiempo. El éxito no lo volvió arrogante, lo volvió agradecido. Miguel entendió algo que no se aprende en libros ni en discursos motivacionales: el éxito verdadero no es llegar rápido, sino llegar entero. No se trataba de dinero acumulado, sino de estabilidad, no se trataba de reconocimiento, sino de respeto propio, no se trataba de dejar atrás el pasado, sino de reconciliarse con él. Una tarde, mientras cerraba una obra, vio a un joven sentado en la banqueta, con una cerveza en la mano, la mirada perdida. Miguel lo reconoció de inmediato, no por su rostro, sino por su postura. Era él, años atrás. Se acercó y habló con él, no le dio sermones, no le prometió milagros, solo le dijo algo simple. No es fácil, y no es rápido, pero sí es posible. El joven lo miró sin entender del todo. Miguel sonrió, sabía que algunas cosas solo se comprenden con el tiempo. Esa noche, al llegar a casa, Miguel se sentó en silencio, pensó en el camino recorrido, en las recaídas, en los errores, en las decisiones pequeñas que, acumuladas, lo habían traído hasta ahí. Y entonces entendió algo que quiso haber sabido antes. El éxito no comienza cuando todo mejora, comienza cuando dejas de anestesiarte y decides hacerte cargo. No fue la fuerza, no fue la suerte, fue la constancia. Miguel no se volvió millonario, pero se volvió libre. Libre de la ansiedad constante, libre de la sensación de estar siempre perdiendo, libre de la idea de que su vida ya estaba escrita. Y eso, para él, era suficiente. Esta historia no trata de un albañil que lo logró en el sentido tradicional, trata de alguien que decidió reconstruirse cuando parecía demasiado tarde. No hubo atajos, no hubo soluciones mágicas, hubo días difíciles, decisiones incómodas y un proceso lento. El éxito que vale la pena no es el que se presume, sino el que se sostiene, el que no depende de aparentar,
sino de vivir con dignidad y tranquilidad. Miguel entendió que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que ya no te pesa, en las deudas que ya no existen, en los vicios que ya no dominan, en la paz que te permite dormir tranquilo. Cambiar no es fácil, pero quedarse igual cuesta más. Y aunque el camino sea largo, siempre empieza igual, con una decisión honesta y un paso pequeño. Porque nadie se reconstruye de un día para otro, pero todos pueden empezar hoy. Si esta historia te dejó algo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Te leo en los comentarios.